Sale. Entonces, vamos a comenzar eh, hablando un poquito de lo que es endodoncia y ver estas actualizaciones pues, que tenemos tanto en cementos como en manera de obturar, ¿no? Y eliminar ciertos mitos, por así decirlo, o paradigmas que teníamos o que tenemos desde que estudiamos o desde que estábamos en la escuela o los que aún no estamos en la escuela, pues para ir viendo cosas diferentes, ¿no? Entonces, tenemos que entender que la endodoncia pues, en sí va a encargarse pues de eliminar, ¿no? O tratar todos esos problemas pulpares pues, y eliminar o prevenir esas infecciones que nos causan tantos problemas como estamos viendo acá, ¿no? Entonces, tenemos que entender que una vez que tratamos esto, el diente puede ser rescatado, ¿no? En estas actualidades mmm, que tenemos, pues, en lo que sería las épocas que estamos viviendo, pues, eh, todo el mundo quiere poner implantes, ¿no? Entonces, es que la lesión está muy grande, extracción, implante. Y eso no es la solución siempre, ¿no? Tenemos que ver para nuestro paciente, tanto económicamente como mantener, pues, esa salud del aparato estomatognático, ¿no? Entonces, existe un balance, pues, entre lo que son los microorganismos y la limpieza o eliminación de estos y la regeneración o la reparación ósea que pudiéramos tener una vez que tratamos nuestro diente, ¿no? Entonces, son bastante rescatables y no debemos de pensar nada más en implantes, ¿no? Entonces, tenemos este problema que a lo mejor muchos ya hemos leído, nos han platicado, nos han dicho, que es el biofilm, ¿no? Y va formándose, pues, ¿no? Y aquí entra lo que yo siempre les digo a mis alumnos o a las personas que hablan conmigo o los pacientes, ¿no? Siempre vamos a empezar por una buena salud bucal, pues. Tenemos que tener un buen cepillado, ¿no? Para eliminar esta placa bacteriana y para poder trabajar mejor para mantener nuestra salud, ¿no? Entonces, vemos cómo se va formando esta matriz y es casi imposible una vez que se forma ya este biofilm eliminarlo, pues si en ciertas ocasiones no lo podemos eliminar totalmente, pues al instrumentar o no lo podemos eliminar con hipoclorito de sodio, imagínense que es todavía que no te cepilles, ¿no? O querer trabajar nada más el cepillado. Entonces, tenemos que educar a nuestros pacientes con esta información para que ellos nos ayuden ayudarlos, ¿no? Dirían los vecinos acá en Estados Unidos. Entonces, ¿qué tenemos, no? ¿Qué tenemos en una idiosincrasia, pues, de decir, ok, tengo esta restauración, pero no me duele, ¿no? ¿A cuánto les ha sucedido que le llegue el paciente? ¿Sabes qué? Tenemos que cambiar estas amalgamas, están mal. No, pero no me duele. Entonces, ¿qué esperan? Pues a que les duela. Pero ellos creen que, aunque me duele, me van a cambiar la amalgama y ya se soluciona, ¿no? Muchas veces ya siente dolor o tiene alguna molestia y ya tenemos una situación en la cual tenemos que eliminar ese órgano dentario, ¿no? Lo tenemos que extraer. En ciertas situaciones, pues, tendríamos que hacer un descubrimiento de corona, una endodoncia, posiblemente poste o una incrustación. ¿Y qué sucede? Pues aumentando el presupuesto del paciente y el paciente no se culpa a sí mismo, ¿no? Sino que dice, ¿sabes qué? Este doctor me quiere sacar dinero, voy a ir con alguien más. Entonces, les aconsejo que eduquemos bien a nuestros pacientes para evitar estas situaciones, ¿no? Entonces, todos sabemos o todos deberíamos de saber, por lo menos, yo trato de enseñar esto cuando imparto la materia de endodontia. Ok, instrumentamos y dependiendo del diámetro al que instrumentamos son las paredes que tocamos, ¿no? La verdad, una disculpa, no recuerdo quién me pasó esta foto, entonces no puse su procedencia, pero bueno, vemos que el conducto está completo y muchas de las zonas no alcanzaron a limpiarse, ¿no? Las zonas verdes no alcanzan a tocarse o a limpiarse. Entonces, aún así, trabajando los conductos 35, 40, 45, 50, siendo el palatino o 60, ¿no? Dejamos ciertas zonas sin tocar, ¿no? Y es aquí donde entra el papel de nuestro cemento sellador, pues, ¿no? Es el que nos va a ayudar a eliminar estas bacterias residuales en los conductos. Entonces, hablando un poquito de cómo surgieron los biocerámicos, pues surgieron pues para el área médica, ¿no? Muchas de las situaciones eran para hacer regeneraciones o reparaciones de ciertos tejidos. Anteriormente, cuando me ha tocado hablar de estos temas, habíamos visto estos puntos, ¿no? O se empezaron a hacer ciertos implantes a través de un implante de cadera, ¿no? O una reposición, pues, de algún hueso,
con materiales biocerámicos, ¿no? Empezó en el área médica y después pues, fue trayéndose, ¿no? O implicándose un poquito más en lo que sería la odontología. Entonces, una vez que logran, pues, que estos tejidos, pues, se adapten a estos materiales biocerámicos, pues, hacen estas reconstrucciones y lo metemos a la odontología, ¿no? Pero hay ciertas ocasiones en la odontología donde ocupamos materiales especializados, ¿no? Donde ocupamos, pues, no nada más reponer o no nada más sellar, pues, alguna perforación, sino que ocupamos que nos ayude, pues, a trabajar los tejidos periapicales o los tejidos que rodean la lesión que se presenta, ¿no? Y comúnmente, ¿qué utilizamos o utilizábamos? Pues, el hidróxido de calcio, ¿no? El hidróxido de calcio viene desde hace mucho tiempo, perdón, viene desde hace mucho tiempo, creo que desde 1960 o 62, algo así, ¿no? Desde cuando lo utiliza Herman, ¿no? Y tiene muchísimos años y sabemos que tiene muchas ventajas y también sabemos que tiene a ciertas desventajas, ¿no? Como un tiempo prolongado para producir su efecto y es entonces, pues, que tratamos, pues, en la odontología, las personas que nos gusta la investigación o que nos gusta experimentar en ciertas cuestiones, pues, ¿no? Eh, éticas, obviamente, en trabajar algo que funcione como el hidróxido de calcio, pero que nos lleve un poco más allá, ¿no? Entonces, hablamos que este tipo de cementos a los cuales nos referimos o a los cuales queremos mencionar sería que nos ayudan pues en muchas cuestiones como lo que puede ser la proliferación, lo que puede ser la migración de células, la diferenciación de células, ¿no? Sabemos que tenemos células pluripotenciales en donde nos puede ayudar, ¿no? La expresión ya sea génica o la expresión de los factores de crecimiento que nos ayudan pues a desarrollar, ¿no? Pero lo importante es la mineralización, ¿no? Que también nos ayuda a producir hidroxiapatita y nos ayuda a reparar este tipo de materiales al diente, ¿no? Entonces, vemos que desde 1984 tenemos cementos, por así decirlo, bioactivos, ¿no? Biocerámicos, que inicialmente era el Sankin y el Capsil. Entonces, tenemos que esto ya tiene mucho tiempo, ¿no? Sin embargo, no, en ocasiones no se le da seguimiento o en ocasiones no podemos demostrar lo que queremos demostrar que puede hacer nuestro material, nuestro cemento, ¿no? Lo mismo ha sucedido en el área de anestesiología, lo mismo ha sucedido en el área de las resinas, ¿no? Entonces vamos mejorando pues para llegar a lo que tenemos ahorita, ¿no? Y la cuestión que hago esta referencia es que ya tiene mucho tiempo, ¿no? No pensemos las personas que no conocíamos los biocerámicos o que no conocíamos lo que es un cemento bioactivo o lo que voy a mencionar, pues que esto no es reciente, ¿no? Esto ya tiene muchos años, ¿no? Entonces lo importante de aquí, de los cementos biocerámicos bioactivos, es la biomineralización, ¿no? Entonces, tenemos estos puntos de que nos van a ayudar, pues, a trabajar en nuestras endodoncias, en nuestros tratamientos. Por lo general, el cemento que casi todos conocemos, pues, es el ProRoot o el MTA, como comúnmente lo conocemos, mineral trióxido agregado, ¿no? Y este tipo de material es derivado del cemento Portland, ¿no? Y tiene una composición polvo y líquido, ¿no? Entonces el polvo tiene silicato tricálcico, silicato dicálcico, ¿no? Aluminato tricálcico, óxido de bismuto y queso, ¿no? Entonces aquí el punto importante es que se fueron dando cuenta que el óxido de bismuto causaba ciertas alteraciones sistémicas y después lo redujeron en cantidad y lo cambiaron a MTA blanco, pero es su composición, por lo tanto, pues sigue teniendo óxido de bismuto, ahora en menor porcentaje, ¿no? ¿Y qué hacen otros cementos? Pues cambian este óxido de bismuto, ¿no? Entonces, si conocemos, pues, lo que es el MTA, vamos a conocer que los cementos biocerámicos tienen o son de dos tipos, ¿no? Derivados del cemento Portland, como es el MTA ProRoot, el MTA Angelus, ¿no? El Neo MTA, entre algunos de ellos. Y les comentaba, este fue el primero, ¿no? El ProRoot, mineral de óxido agregado, creado por el doctor Tora Binejad, y después lo cambiaron a ProRoot blanco, ¿no? Para mí es casi meramente imposible no hacer un batidero si trabajo estos materiales. Entonces, para mí, en mis manos,
Yo no utilizo casi ProRoot, MTA, el MTA Angelus lo manejo un poquito mejor, y el Biodentin, ya después de trabajar varios años con él, tiene una mejor manipulación y lo trabajo mucho mejor, ¿no? En mis manos, repito, ¿no? Mucha gente sí lo puede mezclar bien. Imagínense que explotó el paquete ahí en mi consultorio, en mi cubículo, si uso el MTA, ¿no? Entonces, para mí es algo difícil manejar, ¿no? Entonces, ahorita que hablamos de componentes, estos cementos, pues estos cementos biocerámicos que fueron creados para trabajar, pues, perforaciones, para trabajar, no sé, recubrimientos directos, ¿no? Tienen ciertos componentes entre su composición, aunque sea mínimo, que están también asociados a causar Alzheimer, ¿no? Entonces, ¿qué, qué hace pues la odontología? Buscar materiales o mejorar estos materiales que nos ayuden y no nos perjudiquen. No es como cuando tomas un medicamento, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Tomas un medicamento que te causa, no sé, gastritis, úlceras, perforaciones, ¿no? Dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor de oído. Entonces tratan de sacar un medicamento muy similar en diferentes porcentajes o agregándole otro medicamento, otro fármaco, ¿no? Para disminuir esta situación. No tal está de que están los inhibidores selectivos del COX-2 que nos ayudan pues a no irritar pues el estómago o la mucosa gástrica de nuestro paciente. Igual sucede en odontología, ¿no? Entonces existen varios tipos de cementos, ¿no? Entre ellos son los que están derivados del silicato de calcio y tienen estos componentes, ¿no? Ahora cambian, pues, ¿no? Cambian lo que sería el óxido de bismuto por óxido de circonio u óxido de tantalio, ¿no? O sea, pudiera ser dependiendo qué cemento es, ¿no? Tiene silicato tricálcico, como podemos ver, es muy similar, pues, a lo que era MTA, pero con ciertas mejorías, ¿no? Y aunque no todos tienen fosfato de calcio, muchos de ellos, al momento de hacer la interacción con los tejidos, o ciertos líquidos tisulares forman este fosfato de calcio y lo que tiene muy importante es que forman hidróxido de calcio que después se deriva pues en iones hidróxido y iones de calcio que nos ayuda pues con su pH a trabajar en las bacterias. Entonces, este tipo de materiales es lo que han estado trabajando, ¿no? Especialmente yo lo veo más como el 2005 para acá, pero tenemos que entender que cuando ya tienes más o menos un prototipo, ya tenías años resguardados atrás, ¿no? Trabajando estos segmentos. Entonces, Biodentin, como les dije, yo lo manejo bastante bien. De hecho, en un inicio se me dificultaba por lo que es utilizar un amalgamador, pero ya le agarras la onda ahí a tu amalgamador y la consistencia que te deriva, pues es muy manipulable, es muy trabajable. Haz de cuenta como que tienes una masilla, ¿no? Como que tienes plastilina, pues. Entonces, mucha gente, por ahorrar, pues porque sí viene una cápsula bastante grandecito, ¿no? Y sí te sirve para una cavidad MOD en un molar, lo puedes cubrir aunque esté profundo, lo puedes cubrir todo, de mesial a distal a occlusal, y no pasa nada, ¿no? Viene bastante material, entonces comenzamos, ¿no? Decía un doctor muy amigo mío, decía, no, el ingenio del mexicano nunca se va a terminar, ¿no? Y sí, pues empiezan a abrir el paquetito, sacar punto polvo, echarle unas gotitas o echarle agua. Y ahí es donde comienzan los errores, ¿no? Porque luego dices, este material no funciona o no funcionó. Entonces, nomás es mercadotecnia y me quiere vender. No. Septodont tiene años estudiando, igual que Dentsply con ProRoot y todas las marcas que tienen, Angelus con MT Angelus, estudiando pues su composición y llegan a un determinado porcentaje de polvo con líquido, pues que nos va a dar los resultados que estamos buscando. No, si lo mezclamos con agua, yo les digo desde ahorita, si lo mezclamos con agua, yo en algún momento no tenía la pipetita, o sea, pedí un Biodentin para sellar una perforación. Entonces pedí una pipeta, le dije, oh, y la pipeta, digo, no, ya no tengo. Entonces, pues era de urgencia sellar esa perforación. El paciente venía de lejos, del otro lado, aquí estamos en frontera. Entonces, sí, le eché unas gotitas, ¿no? Como 1 o 2 gotitas de agua, lo mezclé, que quedaran en cierta consistencia manipulable. Pero, ¿qué pasó? Lo que normalmente fraguaba o endurecía, pues, o me daba un tiempo de trabajo, pues, de
de 12 a 15 minutos, a lo mucho 20, dependiendo del clima, y ya poderlo trabajar, pues duró 52 minutos, ¿no? O sea, duró casi 5 veces más. Entonces, por eso no lo debemos de mezclar así. Mucha gente lo mete líquido y me han dicho, no, es que sí funciona, mira, ya no le dolió al paciente. Que ya no le duela no quiere decir que está funcionando como debe funcionar, ¿no? Entonces, las personas que van a utilizar Biodentin, asegúrense de tener su amalgamador calibrado a las revoluciones que necesita Biodentin o comprar desde su amalgamador, que no es nada caro, está sumamente barato y te deja la consistencia, como les digo, como plastilina, ¿no? Muy manipulable para dar anatomía y todo, ¿no? Entonces vemos que hasta cierto punto, ya les había mencionado los componentes, ¿no? Pero les mencioné los componentes de todos estos cementos nuevos que están saliendo, ¿no? Imitando, pues, al MTA, pero mejorando en muchos aspectos. Entonces, Biodentin, la cuestión del polvo, tiene óxido de circonio, ¿no? Tiene libera hidróxido de calcio, ¿no? No causa pigmentación y tiene o aumenta esa fuerza de compresión en nuestros órganos dentarios tratados, pues, con Biodentin, ¿no? Entonces, aquí tenemos esta situación de saber, pues, cuándo utilizarlo y cuándo no. No es para todos los casos, pero de preferencia lo pueden utilizar. Ahorita vamos a ver un caso bastante interesante. Yo no traigo mucho de Biodentin, estuve viendo las demás conferencias del mes de los biosilicatos bioactivos y ellos se enfocaron mucho en Biodentin, ¿no? Y cirugía y perforaciones. Yo me voy a enfocar más un poquito en BioRoot y lo que sería eh, el hermano menor de Biodentin, pues, para trabajar el sistema de conductos, ¿no? Entonces, una vez que endurece, llega a tener una compresión de 316.4 megapascales, ¿no? Es bastante buena fuerza la compresión, entonces tu diente puede ser reparado con una resina, con una incrustación sobre esta misma Biodentin, ¿no? Por eso dice que, o lo denominan, pues, Biodentin, porque es como si fuera un sustituto de dentina, ¿no? Las indicaciones, pues ahí están en pantalla, ¿no? Puede ser una protección pulpar eh, indirecta, como una caries en dentina profunda, o puede ser una protección pulpar o un recubrimiento pulpar directo, ¿no? También se puede utilizar en pulpotomías, también se puede utilizar en lesiones de Furcas, ¿no? Resorciones externas, cirugía apical y en apexificación, ¿no? Entonces, podemos formar estos tapones en ápices abiertos, ápices inmaduros en pacientes jóvenes o que tuvieron un daño en algún órgano dentario de jóvenes y nunca maduró esa raíz, nunca cerró ese ápice, entonces lo podemos cerrar claramente con Biodentin, darle su tiempo de que endurezca y después, posteriormente, proceder a esa obturación de ese órgano. Vemos que tiene una composición polvo líquido, sin embargo, es mezclado como si fuera amalgama, como cápsula de amalgama, un amalgamador. Entonces, aquí vamos a ver, también está la pipetita de agua, ahorita vamos a hablar de esa situación, a la pipetita de líquido, perdón. Entonces, vamos a ver que tenemos esta situación de que el Biodentin presenta los siguientes componentes y esto es la actividad que tiene, ¿no? El silicato tricálcico es el componente principal y regula la reacción de fraguado, ¿no? El silicato tricálcico viene como coadyuvante del silicato tricálcico, ¿no? El carbonato de calcio viene como relleno, el óxido de hierro es el que le da su color amarillo, ¿no? Bueno, es amarillento. Yo siempre bromeo con mis asistentes, que son mujeres, que yo soy hombre, pues, y yo nada más miro los colores del arco iris, ¿no? Yo nada más miro, o sea, verde, rojo, amarillo, o sea, yo no miro que rosa fuchsia, que rosa pastel, que azul cielo, no, no. Entonces, pues le da un color amarillento, ¿no? Que se distingue fácilmente de la dentina para cuando estés trabajando. Y el óxido de circonio, que es el que cambiaron por el óxido de bismuto, ¿no? Para no ocasionar estos problemas sistémicos, y es el que da la radioopacidad. Ahora viene esta cuestión de la pipetita, ¿no? Que tiene el líquido, ¿no? Y todos piensan es agua, ¿no? Es cloruro de calcio, ¿no? Entonces, esto es lo que ayuda o que funciona como un acelerador y no es agua. Entonces, para las personas que están acostumbrados a diluirlo, pues, con polvo, le quitas esas propiedades, ¿no? Le quitas esa fuerza de compresión, le quitas, pues, esa situación de decir, está liberando la misma cantidad de iones de calcio, ¿no? De iones hidroxilo, iones hidróxido, entonces le quitas esa composición, ¿no? Y este ejemplo siempre lo pongo.
Imagínate que a ti te venden un sobrecito, pues, un sobrecito para hacer un agua fresca, ¿no? De la marca que tú quieras, para no meter ningún gol aquí. Entonces lo vas a mezclar con qué? Dice que es para 2 litros, ¿no? Entonces, pues no lo vas a echar en 1 litro porque vas a ver demasiado dulce o no se va a alcanzar a diluir y va a estar algo pastoso, ¿no? ¿Qué haces si echas esa, esa cantidad de polvo, pues en 3 litros, ¿no? Pues queda desabrido, no queda con el color que debiese quedar, no es agradable, pues para tu paladar no es que lo estás tomando, entonces por eso es que tiene estas consecuencias, ¿no? Aunque no lo veamos de esa manera, tiene estas consecuencias. El no mezclar la cápsula de polvo con 5 o 6 gotitas en ciertas ocasiones se requiere, porque hay como para 8 gotitas en la pipeta, que no lo mezcles con cloruro de calcio, no acelera, pues, su, su proceso y alteras todas sus cuestiones, ¿no? O sus ventajas que estamos buscando. ¿Cuánto puede durar en boca el Biodentín? Si tú lo pusiste hoy y mañana quieres obturar, dale, no lo puedes hacer. Si quieres esperar 15 días, si quieres esperar un mes, 3 meses, 4 meses, 6 meses, perfecto. Puedes esperar hasta 6 meses en boca. Después de 6 meses no hay un estudio que nos diga exactamente cómo cambia o cómo se modifica, ¿no? Pero sabemos que hasta 6 meses sigue brindando las mismas propiedades que debiese tener Biodentín en la cavidad oral, ¿no? Y aquí tenemos el ejemplo muy, muy claro, ¿no? Esta es la radiografía inicial, más o menos fue a finales de noviembre, inicios de diciembre, fue antes de Navidad, obviamente, ¿no? 2019, ¿no? Diciembre de 2019. Yo por curioso, por metiche, si quieren ver, ¿no? Me comenta una señorita, me dice, ¿sabes qué? A mí me hicieron una endoncia cuando tenía 14 años. Ya, ¿en serio? Y sí. Y le digo, ¿ya traes corona o algo así? ¿Te pusieron incrustación? ¿O qué? No, amigo, a ver si me pusieron como que resina, ¿no? Va. Entonces, así quedó. Y una semana después le digo, ¿sabes qué? Tengo más curiosidad por ver tu endodoncia, ¿no? De hace 14 años, a ver cómo va. Le vamos a tomar una radiografía. Entonces, ¿qué vemos? Aquí vemos todo bien, ¿no? No hay lesión apical aparente, ligamento totalmente completo, aunque se pudiese ver un poco corto, veo como una línea hacia acá, no sé si sea mi imaginación o si realmente el conducto termina ahí o termina lateral, ¿no? Pero igual, si termina lateral está aceptable y si termina apical, pues ahí pudiera ser que está corto y pudiera tenernos problemas, pero pues, 7 años después vemos que todo bien, a excepción, me llama la atención esto. Entonces le comenté, mira, a menos que el doctor que te atendió haya colocado una torunda de algodón o algún teflón ahí, algo, no sé, y se le ha ido la onda y después de esto colocó un material provisional y después colocó la resina, pues esto me da mala espina, ¿no? O sea, a la señorita le da miedo a las inyecciones, pero aceptó trabajar sin anestesia, ¿no? Pudimos poner la grapa, pues obviamente ya tiene la endodoncia realizada y eliminamos todo lo que era la resina y eliminamos todo lo que era la caries, ¿no? Vemos que sí era caries, todo ese espacio que tenía vacío, y eliminamos todo esto. Entonces, muchas veces podemos pensar, ¿sabes qué? Ese diente es extracción, ¿no? Vemos que la furca está un poco delgada, está debilitado, ¿no? Las paredes eh, interproximales también están debilitadas, pero yo tenía miedo en perforar y dije, bueno, vamos a limpiar, ¿no? Y limpié sin miedo, limpié toda la isodentina y vemos aquí con un explorador de conductos, pensé que había una perforación, pero era un espacio entre lo que era la resina del poste y lo que sería el conducto distal, ¿no? Entonces vemos y se ve bastante debilitado, ¿no? Pero si leemos o vemos investigaciones, dice que aunque tenga 1 milímetro de espesor, puede todavía mantenerse esa pared y no la tenemos que eliminar, ¿no? En este caso, ya decidí colocar el Biodentin y ahí está colocado. Mismo diciembre del 2019 está colocado. Me quedaron ciertos gaps ahí. ¿Por qué? Porque no comprimí bien, no condensé bien pues lo que era el Biodentin, pero vemos que lo dejamos súper bien a la superficie oclusal, no había interferencias oclusales, lo dejamos así, ¿no? En enero del 2020, previo todavía no había pandemia, pues tomamos otra radiografía y vemos que todavía se observa bien y por la angulación vemos un gap aquí, ¿no? Entonces ya me empecé a preocupar y dije, ¿sabes qué? Vamos pensando en un mes o 2 meses más hacer una incrustación, ¿no? Porque se mira que le falta todo, pero nada más le falta la pared vestibular, la lingüera está intacta.
Entonces, ya como 10 meses después, porque empezó lo de la pandemia, quedamos casi 6 o 7 meses, 8 meses sin trabajar antes de nosotros, no salíamos, ¿no? Entonces, en octubre más o menos le tomamos otra radiografía, ¿no? Y vemos que se mantiene, ¿no? Se mantiene igual. Aquí hay una zona radiolúcida, pero se ve la pared intacta. Entonces, vamos bien. Volvimos a comentar una incrustación, no se realiza la incrustación, perfecto, ¿no? Pues ahora viene junio del 2021, ¿no? 18 meses después, vemos que todo sigue intacto. Aquí, no sé si sea la angulación o veo un poquito de gap, un poquito que es un espacio, pero vemos que todo está intacto, ¿no? Y aparte le pusieron una resina, ahí a mi punto de vista un poquito mal hecha, pero una resina, ¿no? Para cubrir, entonces ahí anda bien, ¿no? ¿Y a qué voy con esta cuestión de los 18 meses? No les dije que no sabíamos qué ocurre, pues, con la composición de Bioventin después de 6 meses, si no es recubierto, pues, si no es cubierto mediante una corona, mediante una resina. Entonces aquí pasaron 18 meses, como podemos ver, las lesiones siguen sin aparecer, el ligamento sigue igual. Aquí como que se quiere perder el ligamento, pero es obviamente, aquí lo alcanzo a ver directamente haciendo el cambio de coloración, pues en el sentido de blanco y negro en el chic, ¿no? O positivar. Entonces vemos que sigue muy bien, ¿no? Y fuerza la compresión, pues no se ha fracturado, se fracturó este pedazo, si lo notan, aquí se fracturó este pedacito, pero es por lo mismo, ¿no? Porque no se ha recubierto, entonces pues también la dentina no va a aguantar para toda la vida, al igual el biodentina, entonces esperemos que pronto vaya a hacerse su incrustación, porque se la voy a hacer yo, lo más seguro, pero vamos viendo que se puede hacer, ¿no? Y seguimos igual con los mismos pequeños gapsitos que estaban desde el inicio. Vemos que el poste está totalmente bien y la muela, o el molar, perdón, no tiene ninguna sintomatología. Entonces vemos que Biodentin funciona. Quería mostrar este caso para no mostrar muchos casos de Biodentin, nada más esto porque ya vimos muchos casos de Biodentin en el mes, pero quería mencionar esto, ¿no? Y esta es la consistencia que les digo, ¿no? Una vez que lo mezclas de la manera correcta, en el amalgamador, en las revoluciones indicadas, vemos que, haz de cuenta, parece una masilla, ¿no? Parece plastilina. Conforme van pasando el tiempo que te da de trabajo, que son más o menos 12 minutos, pero 6 minutos para colocarlo y otros 6 minutos en lo que endurece y lo modelas o le das anatomía, pues empieza a poner un poquito más duro. Imagínense, ya cuando cristaliza, pues se pone más o menos como la amalgama, ¿no? Se hace muy quebradizo, pero te da suficiente tiempo de trabajar, ¿no? Entonces vemos que esa es la consistencia que debemos de tener y nada de andar mezclando polvo con agua o con otros materiales para que se pueda realizar, ¿no? Las pipetas vienen indicadas para cada cápsula y si se les acabó esa pipeta, pues entonces eh, pueden comprar más, ¿no? Y utilicen todo el polvo que viene, ¿no? Los cementos son bioactivos, son biocompatibles, ¿no? Pero sí tienen ciertas desventajas, ¿no? Como todo material, nada es perfecto. Y es que no sirven, pues, para la obturación del sistema de conductos. Y hablando de estos cementos, estamos hablando de los cementos biocerámicos, ¿no? Los que están utilizados para lo que ya dijimos hace rato, ¿no? Perforaciones, recubrimiento pulpar, apexificación, etcétera, etcétera. No sirven por esa misma consistencia, como les dije, como está como masilla, como plastilina. Imagínate tú agarra un diente natural, instrumentalo grande, hasta un 80, y trata de colocar con un cono de gutapercha, con un cono de una punta de papel, trata de colocar plastilina dentro del conducto. Vas a ver que no se puede, pues, porque esa consistencia no está hecha para ese tipo de restauración, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues, ¿no? Entonces, vemos que tiene buenas capacidades, vemos que trabaja muy bien Biodentin, entonces derivamos un cemento que tenga una mayor fluidez o características de un cemento sellador, ¿no? Que es BioRoot. Root Canal Sealer significa RCS. Entonces, esto es lo que en algún momento, ¿no? Bromeábamos cuando recién daba las primeras pláticas. Recuerdo que en mi primera plática hasta puse una comparación de hermanos, ¿no? Y puse, me lo comentó Fernando en aquel entonces, los Bio Brothers, ¿no? Biodentin y BioRoot, ¿no? Entonces vemos que sí, pues es como su hermano pequeño y trae la misma consistencia, ¿no? Trae otra consistencia, perdón, y trae las mismas propiedades. Rinde, es un derivado directo, pues, de Biodentin. Eh, ¿Cómo funcionan, pues, los cementos selladores? Pues funcionan de la siguiente manera, ¿no? Forman un tapón. Este no es un cemento, este es un smear plug. Esto es un tapón de smear layer, ¿no? Entonces, la interacción de estos cementos, dentina y sellador,
se lleva a cabo por medio de adhesión, pues entonces tenemos que eliminar todo este smear layer, todo este lodillo dentinario, para destapar esos tubulillos, para que pueda haber una buena adhesión de nuestro cemento, ¿no? Una penetración del cemento dentro de los tubulillos. ¿Para qué? Pues para que si no eliminamos ciertas bacterias, ¿no? Queden enterradas y no puedan recibir suministro de ningún tipo de alimento. Obvio, también estamos hablando que si haces o realizas un tratamiento de endodoncia con este tipo de cementos, tienes que repararlo, ¿no? O sea, tienes que sellarlo, pues, de alguna manera. Estos selladores son modificados, pues, como les dije, del MTA y de Biodentin, y por ejemplo, lo que les decía, los surgieron, pues, porque el MTA y el Biodentin, perdón, ahí repetí esa información, no es un buen sellador, ¿no? Entonces, los cementos selladores no tienen la capacidad de adherirse, pues, a todas esas irregularidades que tiene el sistema de conductos, ¿no? Para los que somos endodoncistas o los que ya llevaron su materia de endodoncia, en caso de ser alumnos, ¿no? En el caso de ser cirujanos dentistas generales, sabemos, ¿no? Que tiene una cantidad enorme, una red de conductos accesorios, secundarios, colaterales, recurrentes, deltapicales, ¿no? Que no podemos limpiar con la lima. Es muy raro. Creo que el único doctor que he visto que limpió una vez y presentó un caso era el doctor Álvaro Cruz, que le mando un fuerte abrazo, y que lo instrumentó, ¿no? Creo que era un central. Pero son muy difíciles, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tu irrigación y tu cemento, ¿no? Para sellar estos espacios, ¿no? Entonces, vemos que ahí están ciertas situaciones que se presentan, que no son conductos accesorios, pero es un istmo, ¿no? Entre los dos conductos. Entonces, ¿qué sucede? Pues no podemos dejar eso en blanco, ¿no? En ocasiones ahí no podemos meter la lima e instrumentar esas paredes. Entonces, nuestra irrigación, coadyuvado con nuestro cemento, que tiene estas propiedades, nos va a ayudar a eliminar estas bacterias o por lo menos a enterrarlas, ¿no? Y no dejarlas sobrevivir en este medio que no queremos que resurja una infección, ¿no? También deben de sellar esos pequeños espacios. En ocasiones, este conducto se mira bastante redondo, ¿no? Pero a veces están como en forma de gota y tienen un extremo, ¿no? O están ovalados y no termina así redondito, pues, para poder sellar. Y tienen que sellar el espacio entre la pared de la dentina y el cono de gutapercha. Ahora, si pueden ver, parece que son conos únicos, ¿no? Porque estos cementos, o por lo menos BioRoot, está indicado para obturación de cono único, en el sentido de que este cemento funciona como sellador y como de relleno, ¿no? Entonces, no importa si hay más cemento que gutapercha, la gutapercha la colocamos para poder, en caso de un tratamiento por X o Y razón, poder retirar y tener una vía cómo llegar otra vez a instrumentar ese conducto la porción periapical en la cual podemos trabajar de nuevo ese conducto, ¿ok? Pero sí puede estar más cemento que gutapercha, no hay ningún problema por las propiedades y la dureza que tiene este cemento, que es BioRoot. Ahora, todos los selladores endodónticos, ¿no? Son basados en base a su química o síntesis química, ¿no? Entonces, los más conocidos o los que más utilizamos o los que hemos utilizado en algún momento, pues deben ser de resina epóxica, ¿no? Para los que hacemos endodoncia. Obviamente, cuando estamos en la escuela, a base de óxido de calcio, o a base, cuando recién inicié yo como endodoncista, yo utilizaba uno a base de hidróxido de calcio, que es el Silapex, que también tiene un poquito de resina, ¿no? Pero para ayudar con esa radiopacidad, pero me funciona bastante bien, no más que pues, mucha gente se queja de él, a mí me funcionó muchos años muy bien, y hoy en día pues ya utilizo para ciertos casos, no todos, el silicato de calcio, ¿no? De este tipo de cementos que estamos desarrollando, que hay una gran infinidad en el mercado, ¿no? Entonces, de acuerdo a su composición química o a su síntesis química, va a ser cómo se desarrollan estos cementos, ¿no? Y, por ejemplo, si hablamos, pues, de lo que sería BioRoot, está constituido, como les dije, por óxido de circonio, no tiene óxido de bismuto, silicato tricálcico, silicato dicálcico, aunque no forma fosfato, aunque no tiene en su composición fosfato de calcio, sí se forma al momento de estar interactuando con los líquidos tisulares, ¿no? Y obviamente libera hidróxido de calcio, y es lo que lo hace bastante bueno, bastante aceptable, pues, ¿no?
Imagínense los que han utilizado el MTA o los que han escuchado de MTA o los que han escuchado de biodentín. Imagínense que estás obturando una endodoncia pues, con biodentín, ¿no? Y eso sería bastante bueno, pero tiene estas cuestiones extras, pues que lo hacen un buen sellador, como lo que sería la povidona, ¿no? Que le da esa fluidez para que pueda entrar más a esos recovecos o a esas cuestiones extras que trae el sistema de conducto. Ahora, tiene buena biocompatibilidad, hay varios estudios, ahorita lo vamos a ver, es bioactivo, y a veces se ríen los alumnos o otros doctores cuando platico, pero es que si es bioactivo, pues pone pues, a chambear, ¿no? A los materiales que tiene alrededor, o sea, los activa, pues les dice, hey, morros, alivianense aquí, y sustituye, pues, o pudiera regenerar porciones de tejido óseo, ¿no? Y ahorita vamos a ver que también hasta cierto punto tiene actividades para regenerar o para formar, pues, vasos sanguíneos. Por eso es que ayuda mucho a la pulpa en recubrimientos directos, ¿no? No son tóxicos, tienen una estabilidad dimensional muy buena, ¿no? Excelente sellado, ¿no? Aumenta también la fuerza de ese órgano dentario hasta por cierto punto el conducto, pues, después de la obturación, porque tiene las mismas propiedades o fuerza de compresión que el biodentín, pero lo que me preguntan a veces es que me dicen, oye, pues si es bioactivo y tiene alto pH y todo, pero si es antimicrobiano, o sea, sí elimina totalmente, y ahorita vamos a ver varios estudios, ¿no? Que se hicieron en este sentido. Vamos a ver primero nada más algunos de los elementos que he utilizado y que me gusta cómo trabajan por ciertas cuestiones, ¿no? El Metafilaplex va a entrar ahorita los estudios en la revisión de la literatura, por eso es que se lo voy a mencionar para que sepan más o menos qué era, ¿no? Entonces, es más en base a una resina que es el salicilato, que viene más o menos en el 13.2%, tiene sílice, tiene MTA, muy poquito MTA, más o menos del 13-15%, no recuerdo bien la cantidad, pero ahí le puse 13 o me equivoqué y lo volví a colocar, ¿no? Pero no tiene mucho MTA, pues, ¿no? Sin embargo, tiene una pequeña porción de MTA. Aquí incluso dice cemento obturador endodóntico a base de MTA, pues no es a base de MTA, el componente mayor es salicilato. Sí tiene una pequeña porción de MTA, pero varios estudios han demostrado que no libera hidróxido de calcio, ¿no? Entonces, sí, pues no nos funciona como lo que nos están prometiendo, pero sin embargo tiene una fluidez excelente y lo puedes hacer trabajar muy bien dentro del conducto. Entonces, estos datos los tomé de la investigación de Khalil en el 2016. Perdón. Vemos el endosequence. A mí en lo personal, a todo el mundo le encanta, o todo el mundo le ha encantado, o lo sigue utilizando. A mí en lo personal, el endosequence, al igual que cuando utilicé ProRoot, no me llenó totalmente, aunque tiene esa base de silicato tricálcico, es un sellador bifásico, ¿no? De 2 fases. Y sí tienen su componente fosfato de calcio, entonces nos ayuda mucho al momento que interacciona con los tejidos. Y tiene una fluidez excepcional. Simplemente no me hallé con él. Lo compré y lo utilicé en lo que lo tuve que utilizar, en algunos dientes, primero en dientes extraídos y después en algunos dientes, creo que fueron 2 o 3 casos nada más lo que utilicé, y ya pues lo deseché, ¿eh? No me gustó, pues no. Me gustó en mis manos, no quiere decir que sea malo. Cuando Fernando me habló de BioRoot, yo había escuchado Biodentin y yo pensaba que era lo mismo, ¿no? Era un biodentín mejorado, que era para las mismas indicaciones. Cuando me dicen, no, este es para obturar el sistema de conductos. Yo, a ver, háblame, esto ya me está llamando la atención. Entonces, ya les dije los componentes, ¿no? Ya les dije, les repito, esa base o su componente principal es el silicato cálcico, no tiene fosfato de calcio, pero sí lo produce al interaccionar con los tejidos o los líquidos tisulares, ¿no? Y pues libera hidróxido de calcio, por lo que lo hace bastante alcalino y tiene un buen pH, entonces nos ayuda mucho con las bacterias, ¿no? Y aquí viene que más o menos el tiempo de trabajo son 15 minutos, y por hablar del tiempo de trabajo es lo que tú lo puedes manipular y colocar dentro de los conductos. Yo siempre les digo, cuando hablo de BioRoot, a Fernando le consta, ¿no? Que muchas veces he dado conferencias y hablo de estos materiales porque me gustan, pues, ¿no? Yo no recibo ninguna remuneración, pues, nada a cambio de hablar de estos tejidos. De hecho, olvidé colocar al inicio lo de conflicto de interés, pero no hay conflicto de interés, pues, ¿no? Yo no recibo nada por hablar de eso, simplemente me gusta y lo utilizo en ciertas ocasiones, ¿no? Un consejo, un tip, incluso Fernando me escuchó decirlo en algún momento cuando me acompañó a una plática,
yo en mis manos, no soy tú, y tú o tú o tú, ¿no? Que estamos explicando, pero ustedes lo pueden meter en 5 productos y perfecto, ¿no? Me encantaría que me enseñen a manejar así de rápido, ¿no? Pero yo les digo que a veces para un central, sientes que desaprovechas mucho, ¿no? Y para 2 conductos, aquí, o sea, ni desaprovechas, ni pasa, ni te sientes como que estoy desperdiciando mucho material. Y yo siento que yo lo utilizo más en premolares y molares. En anteriores lo he utilizado 3 o 4 veces. Sí lo utilizo por lo que quiero ganar pues de ese diente, pero yo les recomendaría que utilicen mucho en molares, ¿no? En molares de 3 conductos lo pueden obturar bastante bien. Si tienen 4 conductos, como un molar superior con un MB2, lo puedes obturar muy bien. Generalmente se comunican el MB1 y el MB2. Si no se comunica, lo que puedes hacer es que lo obturas casi directamente, ¿no? Metes 2 conductos al mismo tiempo, 3, 4, son como si fuera 3. Sin embargo, no sé por qué a mí me sucede, obturando un molar de 4 o 5 conductos inferior, no alcanzo después de 3. Cuando ya meto al cuarto, siento que ya estoy metiendo la pasta demasiado dura, no me gusta, ¿no? Entonces, si van a trabajar, trabajen a 4 manos con asistente, que su asistente coloca en la punta de gutapercha el cemento, BioRoot te lo pasa, lo colocas, y como son conos únicos, puedes trabajar como cono único, ¿no? No vamos a exagerar, si vas a instrumentar una 15, una 20, una 25, pues no, o sea, instrumenta, si ya son 2506, 2504, 3004, para mí lo ideal es un 3004, un 3504, a mí me gusta mucho esa conicidad, la 04, no trabajo la 06, pero también funciona bastante bien, ¿no? Entonces, trata de ampliar suficiente tu conducto sin ampliar de más, ¿no? Pero sí, no vamos a estar trabajando porque yo creo que a todos los que somos endodoncistas que estamos ahorita en la práctica, ¿cuántas veces nos ha tocado que han llegado dientes obturados, pues, con los 15, con los 20, ¿no? Que va a ser una desobturación y metes una lima o metes la fresa Gates y se trae de un solo jalón toda la gota. Entonces, tratemos de hacer esa condensación lateral o termoplastificado, ¿no? En ocasiones sí he obturado cono único, pero no me gusta esa situación, no me gusta más obturar pues, con un poquito más de conductos y en ciertas ocasiones que el paciente no abre mucho o que el paciente está muy posterior al diente, pues sí obturo cono único. Bueno, tiene un buen sellado, por lo cual evita la microfiltración, tiene un excelente sellado. ¿Y qué lo hace diferente? Lo que les decía ahorita, ¿no? El granulado es diferente a Biodentin. Entonces, gracias a este granulado, gracias a la povidona, es que le da esa fluidez y es que lo hace efectivo, pues como un cemento sellado, ¿no? Entonces, tenemos estas cuestiones que se modifican de Biodentin y es por esto, específicamente esto, el granulado de la povidona es lo que lo hace un cemento sellador, para endodontia, ¿no? Y no un cemento, pues, endodóntico como para perforaciones y estas cuestiones. ¿No? Esto se puede hacer, ¿no? Es un sellador endodóntico. ¿Cuál le vería yo a lo mejor la desventaja? Muchos de nosotros nos acostumbramos a tener puros materiales ya premezclados, ¿no? Que vienen en jeringas, tales, por ejemplo, en ciertas resinas o cementos, ¿no? Relix, está lo que pudiera ser los cementos duales, ¿no? Entonces, sí viene en polvo líquido y no va a ser con amalgamador, lo tienes que mezclar tú. Es bastante sencillo, es como mezclar cualquier cemento. Yo lo mezclo muy similar a como mezclo o mezclaba en la escuela el fosfato de calcio, lo divido, la cucharadita la divido en 4 y voy agregando una porción a la cantidad de gotas que ocupamos, es igual que Biodentin. Entonces lo vas agregando, lo vas mezclando a que se diluya exactamente esas partículas del polvo y ya le haces una consistencia como de hebra, ¿no? Lo levantas y se hace esa hebrita, está súper bien. No tiene que quedar muy fluido porque tiene una consistencia muy, muy padre. Yo la veo muy similar, pero un poco mejor que lo que sería Silapex y MTA, ¿no? Entonces, es la única, por ejemplo, desventaja que le podría ver yo, que tener que aprender a espatular o enseñar a espatular a tu asistente. Si tu asistente ya espatula otro tipo de cemento, pues entonces está perfecto, ¿no? Porque lo puede hacer. Yo al inicio batallaba un poquillo porque tenía mucho tiempo, ¿no? Ahora, en cuestión de dureza, porque les decía, ¿no? Hay fuerza de compresión. Hay muchos endodoncistas que estamos acostumbrados, obturamos y desobturamos el mismo día. ¿Para qué?
para ya mandar el poste desobturado, ¿no? Con BioRoot no se puede hacer. Ahorita les voy a decir por qué. Estos cementos todos son biocerámicos. Mira, el Torofield dura en endurecer de 4 a 10 horas, ¿no? El H Plus 24 horas, el Tulicil 2 horas y el BioRoot Root Canal Sealer 4 horas, ¿no? Entonces, este tipo de cementos o este tipo de trabajo, porque se compara mucho, generalmente comparamos las investigaciones con H Plus, ¿no? En ciertas ocasiones Tulicil no lo he visto y probablemente Torofield trabaja bastante bien también y pues se compara, ¿no? Pero entonces, BioRoot tiene 4 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que tu tiempo de trabajo era en 15 minutos y posiblemente tú sientas de que, ok, ya se endureció en la loseta, pero no ha terminado de endurecer, pues no ha terminado sus reacciones. Entonces, dale esas 4 horas, ¿no? Entonces, yo por lo general le digo al remitidor si me va a mandar BioRoot. Si voy a operar con BioRoot, le digo, ¿sabes qué? Por esta situación o por estas ventajas, voy a utilizar este cemento, pero no te lo voy a mandar desobturado, ¿no? Lo quieres desobturar tú, pero no vayas a perforar, o si no, le damos cita al día siguiente o 2 días después. Generalmente, esto ya lo había dicho en otras pláticas, yo le doy cita 2 días después para desobturarlos, ¿no? O si quiere él, una semana siguiente, cambio lo que sería el Provisit, el material de restauración temporal, desobturo y luego ya lo regreso, ¿no? Y ya no tienes que anestesiar, ya no, solamente coloca la grapa y aíslas y desobturas y ya no hay ningún problema. ¿Para qué? Para no alterar, pues si todavía no ha terminado de fraguar, nomás te acabó tu tiempo de trabajo, pero no ha terminado de fraguar y desobturas, pudieras alterar pues el sellado que te está dando ese cemento dentro del conducto. Ahora, hablábamos hace rato, ¿no? Tiene propiedades antibacterianas. Pues bueno, vamos viéndolo en cuestiones, ¿no? Siempre hemos querido o hemos visto pues cómo tratar estas infecciones desde tiempo atrás, desde la introducción de la penicilina y sus derivados, al igual que los otros antibióticos, ¿no? Pero vamos a ver en cuestiones odontológicas cómo podemos trabajarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque si este cemento tiene propiedades antibacteriales, pues imagínatelo dentro del conducto. Si sabemos que ningún conducto queda estéril, pues después de que instrumentamos y lo que les mostré al inicio, que hay ciertas zonas que quedan bacterias, pues no instrumentas el 100% del conducto, pues qué mejor que tengas un cemento que tenga propiedades antibacterianas y vamos a ver si las tiene, ¿no? Entonces, a una revisión de la literatura se investigaron bastantes cementos, ¿no? Y como es revisión de la literatura, pues tenía cuestiones para incluir ciertos estudios y criterios de exclusión, ¿no? La inclusión era que los artículos o los estudios trabajaran propiedades antibacterianas, ¿no? Podía ser en animales o en humanos o en dientes extraídos, no importaba, nomás con que trabajara propiedades antimicrobianas y en cualquier tipo de estudio, ya sea dientes extraídos, animales humanos, pudiera trabajar, ¿no? Entonces, vemos que se incluyeron y pensaríamos que se incluyeron bastantes, ¿no? Entonces, los criterios de exclusión, los que no se admitieron, eran los que hablaran de otro tipo de cemento que no fuera un biocerámico, ¿no? Los que hablaron o los que hablaban de MTA o de biodentín, esos no se incluyeron porque estamos trabajando otra vez la revisión de la literatura de selladores endodónticos, no de cementos, ¿no? No de cementos selladores, pues entonces biodentín y MTA se sacaron totalmente de la ecuación y los selladores que aún no estaban en el mercado, o sea, que no estaban a la venta, tampoco se incluyeron. Es decir, a lo mejor yo y Fernando ahorita sacamos un cemento y no sé, incluimos los nombres o le ponemos mi marca TM Endo, pero si todavía no está al mercado, entonces no se incluía, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no había cómo incluirlo si todavía no estaba al mercado, no tenía estudios a favor de ello, ¿no? Entonces, obviamente, los estudios para hacer la eficacia antimicrobiana o para medir la eficacia antimicrobiana de estos cementos selladores o de estos selladores endodónticos, ¿no? Por lo general, a mí me gustan mucho los que hablan del test de contacto directo, ¿no? ¿Por qué? Porque está hablando prácticamente lo que va a suceder cuando trabajes en clínica, ¿no? El cemento está en contacto directo con la pared del conducto, ¿no? Con la dentina, con las bacterias, ¿no? En sus diversas fases de fraguado. Por eso es que se va a manejar a 1 hora, 6 horas, a 24 horas, ¿no? O a un día, a 20 días, a 60 días, X. Entonces, el test de contacto directo mide, pues, la eficacia antimicrobiana que tiene ese cemento en sus diferentes fases de fraguado, ¿no?
contra las bacterias residuales. O sea, una vez que instrumentamos ya el conducto, o sea, con lo que sea, manual, no sé, rotatorios, ya sea los reciprocantes o los rotatorios normales, ¿no? Entonces, esto es lo que midieron, ¿no? Entonces, vemos que en el estudio de Poggio en el 2017, como vieron ahorita la revisión de la literatura de 2020, ¿no? Entonces, Poggio en el 2017, ¿qué es lo que hace, no? Hace un test de contacto directo y mide a, por ejemplo, Bioroot con MTA Filapex y Pulp Penel Sealer, es un cemento prácticamente a base de óxido de zinc eugenol, ¿no? Entonces, vemos que lo hicieron la medición después de 6 minutos de estar en contacto, ¿no? Y vemos que aunque todos tuvieron una afección bactericida, pues, al minuto, ¿no? Bioroot sobrepasó, pues, por mucho a MTA Filapex y Pulpinol a los 15 y a los 60 minutos, ¿no? Entonces vemos que me pueden decir, oye, pero ¿por qué? Pues si los otros también están derivando, ¿por qué ya no derivan más? ¿No? Porque les mencioné, ¿no? Una vez que entra en contacto con los tejidos, o si el diente era vital, cierto líquido intratubular que quedó, sigue reaccionando, ¿no? Hace una especie de proceso de gelificación de lo que hablaron mis otros compañeros durante el mes para seguir liberando iones de calcio, ¿no? Entonces, por eso es que tuvo una mejor acción, pues, sobre las bacterias residuales en la pared a los 15 y 60 minutos, ¿no? Porque sigue trabajando. Pues. Entonces, esta es la ventaja que tiene Bioroot, ¿no? Entonces, Colombo, en un estudio del 2018, midió la citotoxicidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Es que qué tantas células quedaban viables, pues, qué tantas células quedaban vivas después de colocar el cemento en contacto directo con la pared del conducto, ¿no? Entonces vemos que a las 24 horas, Bioroot tenía una viabilidad de 93-41, ¿no? Y Totalfield 90-70, MTA-Filapex muy poca, Filapex también, H plus 92.95, Easy Seal 34-19, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a las 24 horas de que tú hiciste la endodoncia, estos cementos mantenían, pues, células viables, pues, ¿no? Y esto estamos hablando, no tiene que ser forzosamente una extrusión de este cemento, pero pudiera ser que eso a todo nos ha sucedido, extruyes el cemento, ya sea por el foramen o por un conducto lateral, X o Y, ¿no? Entonces aquí vemos que a las 24 horas estos tres productos, estos tres cementos, bastante buenos. Pero ¿qué sucede a las 48 horas, no? Entonces ya vemos que cambia, ¿no? Aunque baja, Bioroot sigue con una viabilidad del 72, ¿no? Totalfield 62, vemos que MTA Filapex aumenta un poquito. Filapex, el H Plus ya bajó considerablemente, casi la mitad, ¿no? Entonces vemos que los cementos que siguen funcionando, en dado caso que hay una extrusión o que trabajan muy bien con las células periapicales, es Bioroot y Totalfield. Pero vámonos más allá todavía. Después de las 72 horas, ¿qué tantas células siguen viables? Pues, ¿no? Vemos que aunque sigue bajando Bioroot, es más de la mitad, eso es un 60. Totalfield aquí lo supera con 64 y MTA Filapex y la Pex H Plus Easy Seal siguen por las manos, siguen mal, entonces lo vamos a erradicar. ¿No? Entonces estamos viendo que los elementos menos citotóxicos en caso que utilices, pues es Bioroot y es Totalfield, ¿no? Y aunque me gusta colocar esto, pues me entiendes, si te hubiera colocado nomás a 24 y 48 horas, hubieras dicho, oye, Bioroot ganó en todas, ¿no? Pues no ganó en todas y está muy similar el 61 casi a 65, ¿no? Entonces están muy parecidos, pero trabajan muy bien, ¿no? Mantienen esas células viables en dado caso de extruirse o estar en contacto con los tejidos alrededor del ápice. Entonces, Colombo, en el 2018, sí midió esta cuestión antibacterial con el contacto directo, ¿no? También a los 6 minutos. Entonces, ¿qué tenemos en esta situación? Pues tenemos una gráfica, ¿no? Entonces, la gráfica aquí nos indica qué tantas bacterias se eliminaban a los 6 minutos, a los 15 minutos y a los 60 minutos, ¿no? Entonces, vemos que a los 6 minutos de Bioroot, sigo cerrado, no sigo confundido. Bioroot nos llevaba más o menos al 50% de las bacterias, ¿no? O sea, eliminó el 50% de las bacterias. Totalfield, a los 6 minutos, eliminó prácticamente casi el 100%, ¿no? Este Metafilapex, 30%, entonces vemos que no está haciendo su función. ¿Por qué? Porque les dije hace rato, no libera iones de calcio, pues entonces no mantiene ese pH activo.
Silapex prácticamente nada, al igual que H+, son más, aunque son a base de hidróxido de calcio, tienen componentes resinosos. Easy Seal, casi el 100%, ¿no? Yo pensaría como un 98%. Pues vemos que a los 15 minutos, vean BioRoot cómo cambió, ¿no? De 50 a tipo 95, ¿no? 97. Total Fuel se mantiene como inició. MTA Filapex aumenta casi 3 veces. Silapex también aumenta muchísimo, casi 8 veces. H+, nada, ¿no? Y vemos que Easy Seal se mantiene. Y sin embargo, vemos que todavía a los 60 minutos, todavía aumenta un poquitín más, como un 99%, BioRoot, ¿no? Y se mantiene Total Fill. Vemos que Filapex ya pierde cualquier cuestión de funcionar contra cualquier bacteria residual. Silapex aumenta, por eso les digo, me lo critican mucho, pero yo lo utilicé mucho tiempo y no funcionaba, ¿no? H+ aumentó, pero pues prácticamente está en nada, creo que en 10. Y Easy Seal se mantiene, ¿no? Entonces, sí tiene estas propiedades antibacterianas. Nos vemos que está eliminando, a lo mejor en los primeros 6 o 10 minutos, pues más o menos la mitad de las bacterias residuales que quedan en el conducto o en las que está en contacto directo. Pero ya a los 15 minutos y a la hora, vemos que ya las elimina casi por completo, ¿no? Entonces, esto se me hace muy interesante al momento que les digo, ¿no? Que mejor que ya instrumentaste, ya irrigaste, ya diste medicación sistémica, posiblemente colocaste medicación intraconducto, que ahorita vamos a hablar de ella, y aparte tu cemento es antibacteriano, ¿no? Perfecto, yo creo que está bastante bien, ¿no? Entonces, hay mucha gente que dice, ok, si es tan duro como el MTA, si es tan duro como Biodentin, se puede retirar, o sea, es difícil, no es difícil de retirar. Pues por eso colocamos un cono de gutapercha, ¿no? Para poderlo retirar y posiblemente ya después hacer viable llegar más allá del foramen apical, trabajar, ya sea un cemento o trabajar ya sea tu irrigante, ¿no? Y trabajar esas paredes y tratar de remover lo más que se pueda, ¿no? Pero todo el mundo dice que es muy difícil de remover, ¿no? A mí me lo dijeron. Yo lo intenté la primera vez, sí tardé mucho, la segunda vez ya no tardé tanto, pero fue por errores míos, ¿no? Pero entonces vemos que el estudio de Marchi, ¿no? También algo reciente, trabajaron 120 tratamientos de conductos radiculares, ¿no? En 40 simuladores, como si fueran 40 dientecitos, ¿no? Que simulan, pues, o imprimes, por ejemplo, digitalmente 3D un molar natural extraído, lo imprimes y haces esos simuladores, ¿no? Entonces, bueno, tienes ahí, se trabajó con limas reciprocantes. ¿Qué quiere decir esto para los que no son endodoncistas, ¿no? Generalmente tus limas rotatorias normales da una vuelta de 360 grados, está cortando de esa manera, y la lima reciprocante hace giros, manecillas de reloj en contra de las manecillas del reloj, y así es como está trabajando, ¿no? Entonces, estos se utilizaron para trabajar estos 120 tratamientos de conductos, utilizaron la lima Wave One, y obturaron con cono único. Entonces, trataron pues dientes con BioRoot, Root Canal Sealer contra el Tooth Canal Sealer, que es un cemento a base de óxido zinc, creo que no, ¿no? Y lo trabajaron midiendo el tiempo que tardaban en retirar el cono de gutapercha y hacerlo viable, ¿no? O sea, poder tener patenticidad de ese conducto, o sea, poder pasar la lima de lado a lado, ¿no? Y esto lo hicieron tanto como dentistas experimentados como alumnos de pregrado y de posgrado, ¿no? ¿Y cuánto duraron? 7 minutos en retirarlo. Entonces, sí se puede retirar, no es difícil retirar, porque mucha gente dice, no, es que yo no utilizo estos cementos porque me han dicho que se pone tan duro y luego qué tal si falla. Pero esas son personas, dentistas generales, que hacen endodoncias y que tienen miedo que a lo mejor no lo hicieron bien y que vaya a fallar, ¿no? Pero estamos viendo que 7 minutos es bastante aceptable, ¿no? ¿Qué tal si tú no tienes mucha habilidad? Pues a lo mejor 15 minutos, 20 minutillos, no pasa nada, ¿me entiendes? Es algo relativamente fácil, ¿no? Entonces, vemos que tipo mito, que es difícil de retirar, aquí está la investigación, que quiera al final, me manda un correo, van a venir mis se la mando 7 minutos, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el estudio de Urban, vemos o midieron, pues, ¿no? La capacidad, por así decirlo, antimicrobiana o la liberación de iones de calcio, ¿no? De un cemento a base de resina epóxica contra un cemento a base de salicilato, ¿no? Entonces, vieron tanto solubilidad y también marcaron pues la liberación de iones hidroxilo y iones OH, ¿no? Entonces, aunque BioRoot perdió la batalla de solubilidad pues contra
el cemento de resina epóxica, no nos tenemos que preocupar. Mucha de esta solubilidad que tiene, porque tiene una solubilidad alta, ¿no? El Bioroot lo tiene porque sigue interaccionando, pues, ¿no? Sigue interaccionando con los líquidos tissulares o con los, puede estar el líquido en los tubulillos, ¿no? Entonces sigue interaccionando, sigue liberando estos iones de calcio, ¿no? Y estos iones de hidróxido. Por eso es que pudiera tener esa solubilidad, ¿no? Que es tan soluble, pues, pero no nos tenemos que preocupar porque una vez que endurezca tiene un buen sellado, ¿no? Y como sigue liberando iones de calcio, iones hidróxido, entonces su pH es que se mantiene o se activa, como vimos en la diapositiva pasada, ¿no? Cómo fue aumentando, eliminando las bacterias. Y aunque tenga baja solubilidad, pues lo podemos criticar, ¿no? Podemos decir, ¿sabes qué es malo? ¿Por qué? Porque los requisitos de un cemento, de un sellador endodóntico, perdón, es que tenga baja solubilidad, que no tenga degradación, ¿verdad? Pero sí la puede tener, pues, ¿no? Sí la puede tener la solubilidad, como les decía, como aquí la pastilla de Alka-Seltzer, si mal no recuerdo, debe ser más o menos algo así, ¿no? Pero es efervescente, pues, ¿no? Ya metí un golecillo ahí. Pero bueno, ves que es muy soluble y se va a desaparecer, ¿no? Pero que está liberando todos sus componentes dentro de ese líquido, ¿no? Entonces, aunque Bioroot sea soluble, pues es porque está interaccionando con los tejidos y puede tener una, una solubilidad o puede tener una degradación mecánica, ¿no? O puede tener eh, una, una degradación por filtración química, ¿no? Entonces, esto es de que no sellemos muy bien el conducto, no trabajemos muy bien, ¿no? Entonces, de acuerdo a la regla de ISO 6876-2012, ¿no? La solubilidad no debe exceder el 3%, ¿no? Entonces, Bioroot tiene una solubilidad muy alta, al igual que muchos cementos biocerámicos, ¿verdad? Muchos selladores biocerámicos, perdón. Bioroot puede llegar en ciertos estudios, marca de 10 a 12, este estudio marcó 19.3, pero les digo, no es cuestión por la cual nos debiese afectar, en el sentido de que si estamos trabajando y sellamos bien nuestra cavidad, no hay ningún problema, ¿no? Lo que en algún momento le aprendí a uno de mis maestros, a una de mis maestros, es, ok, yo termino y no sé cuándo va a rezar el paciente, no sé cuándo se vaya a realizar esa endodoncia, perdón, ese poste o esa reconstrucción post-endodoncia, que sea una corona, incrustación, va a andar con la pastita, porque nos han hablado a veces de que todo, ocupo que me vea, ¿qué pasó? Se me cayó la pasta que me puso, ¿no? Hace 2 años. Entonces, lo que puede hacer es poner un puntito, un botón de resina en la entrada del conducto, aunque lo hayas desobturado, es fácil de retirar con una fresa de bola 1, lo metes al conducto y vas a retirar la resina, no pasa nada, y así te aseguras que está mejor sellado tu tratamiento de conductos, ¿no? Entonces, si te preocupa esta solubilidad, para que no se disperse. Entonces, anterior a esto, a usar este tipo de cementos, les había comentado arriba, ¿no? Utilizamos el hidróxido de calcio desde 1920, que Hermann pues, lo introdujo, ¿no? Tiene ciertas limitaciones como tiempo para hacer una apicoformación, dura 18 a 26 meses, ¿no? Para adhesión, sella los tubulillos, entonces no puedes tener adhesión de resina en ciertas ocasiones, aunque laves muy bien. Incluso los selladores endodónticos que utilizamos dentro del sistema de conductos los pueden verse afectados, ¿no? En su penetración a los tubulillos y el sellado que dan estos selladores endodónticos. ¿Por qué? Porque les dije, ¿no? Trabajan mediante adhesión y tenemos que quitar esos tapones de smear layer, algo que también forma el hidróxido de calcio. Si lo dejas por algún tiempo, una semana, 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses, porque quieres que trabaje, pues, con sus propiedades antimicrobianas, funciona, está muy bien, no te estoy diciendo que no lo hagas, ¿no? Pero es difícil de retirar, ¿no? Y aquí entra otra vez una ventaja de Bioroot. Vamos a ver el estudio de la verdad. Este autor no lo voy a mencionar porque no quiero faltar respeto, no sé cómo se menciona el nombre, pero bueno, hizo este estudio midiendo pues qué tanto penetraban ciertos selladores endodónticos previo a la colocación de hidróxido de calcio dentro del conducto, ¿no? Entonces se colocó hidróxido de calcio y se midió la penetración de los en los túbulos, ¿no? De los cementos selladores, no del hidróxido. Utilizaron 52 dientes, ¿no? 24 con hidróxido de calcio, 24 sin hidróxido de calcio. Y a las 2 semanas los retiraron mediante una irrigación pulsativa ultrasónica, ¿no? Es con el ultrasónico, ¿no? Con unas limas finas, fibras ahí adentro del conducto para eliminarlo. Entonces, vieron que no se logró eliminar todo el hidróxido de calcio, sin embargo, Bioroot logró penetrar en los 3 tercios apicales, ¿no?
Y aunque todos los estudios de penetración de selladores endodónticos nos mencionan que en el ápice, en el tercio apical, es muy difícil que entre, ¿no? Por la conformación de los tubulillos, BioRoot logró, a pesar de que no se quitó todo el dióxido de calcio, logró penetrar más que los otros selladores, ¿no? Entonces, aún así, con los tapones de hidróxido de calcio, logró penetrar y eso nos habla muy bien de él, ¿no? Les hablaba también de esta adhesión que se forma entre lo que es el BioRoot y la dentina, y marcaron, ¿no? Marcaron un estudio de Galilet, sumergiéndolo una vez que están obturados los conductos con diferentes cementos, lo sumergieron en solución salina, ¿no? De Hank. Entonces, esto lo vieron los cortes al microscopio electrónico de barrido, lo midieron al 1 a los 28 días, y, por ejemplo, una vez que lo sacaron, al un día de los 28 días, pues los dejaron en acetona 46 horas, y después los desecaron 24 horas para poderlos observar exactamente cuánto se había alterado, ¿no? Y aquí está el estudio de Khalil, que es muy similar al pasado, que aquí lo hicieron en solución salina de Hank, y vemos que al día tenía liberación de iones de calcio de 19.789. Vemos que es superior por muchísimo con los otros, ¿no? Es casi 2,5 veces más que el bioagregado, y es, o sea, millones más que el H+, ¿no? Y a los 28 días, vean que sigue aumentando la liberación de iones de calcio, ¿no? Entonces, vemos otra ventaja de BioRoot, ¿no? Entonces, aquí está el estudio de Galilet, hizo lo mismo, ¿no? Entonces, tardó en fraguar 27 minutos, ¿no? Aparte de los 15 minutos de trabajo, 27 minutos tardó en fraguar. No tenía ambos cementos, disminuyeron su fluidez, pero aumentaron su grosor de la película, ¿no? Su grosor del cemento, y aunque se obtuvieron con cono único, todavía presentaba esta zona de infiltración, ¿no? Entonces aquí vemos otro estudio que nos habla de la resistencia a la fractura, y podemos ver que aunque el grupo negativo de control, ¿verdad? Porque no se trabajó, y el iRoot con técnica de cono único, trabajó bastante, tiene bastante buena resistencia a la compresión y a la fractura. Vemos que el superior se mantiene tanto con condensación lateral como con cono único, se mantiene o refuerza pues el diente para que no se fracture, ¿no? Ahora, lo que les hablaba de lo que serían las fibras del ligamento periodontal, o la interacción que tiene con los tejidos periapicales, vemos que Camps en el 2015 hizo este estudio y marcó la interacción del cemento en contacto directo con las fibras del ligamento, ¿no? Y se dio cuenta que BioRoot tiene o desarrolla, ¿no? Factores de crecimiento angiogénicas y osteogénicas. ¿Qué quiere decir esto? Que es capaz de inducir la formación de vasos sanguíneos y capaz de inducir la formación de cemento. Vemos que son muchas propiedades, ¿no? Y aquí vemos el ligamento periodontal, mira, aquí está el contacto directo, miren la cantidad, parece fiesta, ¿no? Parecen las fiestas del sol, acá en Mexicali, lo que son de Mexicali saben, ¿no? O parece ahí el metro, ¿no? Están llenos, pues, de fibras de ligamento periodontal, y vemos que las Put Canal Sealer, pues, parece como eso cuando ya se acabó la fiesta, ¿no? Los que se quedaron a limpiar, mira, no tiene esas propiedades, ¿no? Esta es a base de octiocinquinol, el BioRoot sí promueve, pues sí es bioactivo y promueve la formación de fibras de ligamento periodontal, ¿no? Entonces está de más, pero aquí está cómo funcionaron. Estas son la gráfica de las imágenes. Vemos que casi 170 en el campo de fibras, y vemos que Put Canal Sealer pues no llegó ni a 20, ¿no? Entonces, otro factor importante que hace cuando obturamos es que, recordemos que les dije, tengo que quitar los tapones de smear layer o los tapones de hidróxido de calcio, hidróxido de calcio, pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer que el cemento penetre. ¿Y qué hace cuando penetra? No una masella, sino que hace una cristalización, ¿no? Dentro del conducto, y entonces es que entierra, pues, a las bacterias. Es muy similar al biodentín en su adhesión, se mete dentro del conducto, forma estos cristales y agarra un anclaje y entierra las bacterias, ¿no? Es lo que se llama zona de infiltración mineral. Y los selladores forman tapones, nada más tapones de su material, pero tanto Biodentin como BioRoot forman una zona rica en iones minerales, ¿no? Entonces, aparte que sigue liberando el calcio, perdón, nos sigue ayudando, ¿no?
Entonces aquí vemos también cómo se adhiere pues la gutapercha, el cemento sellador y lo que es la dentina. Y podemos ver que se estudió en ERNA en el 2018 una interfase de sellador dentina, ¿no? Y podemos ver aquí al BioRoot cómo está funcionando, ¿no? Trabajaron al Endosil, al MTA Filatex y al H+, ¿no? Por eso les decía, es como el gold standard, es contra el que medimos todo. Pero aquí están estos materiales, ¿no? Entonces vemos que perdón, que BioRoot sí tiene cambios en microestructura, tuvo unas alteraciones o una baja adaptación a la dentina, pero sí fue capaz de inducir la formación de células madre, ¿no? Entonces vemos aquí el gap que se forma, no está totalmente adherido a la dentina, ¿no? Vemos el MTA Filapex, vemos que tiene los cambios de microestructura, que realmente hay un espacio total entre lo que es el cemento y lo que es la dentina, y vemos que el endosil nos ganó a todos, no hubo ningún cambio, y vemos que está totalmente adherido a la dentina, ¿no? Entonces, eliminando los biofilms, que ya habíamos hablado al inicio de que se forman, ¿no? Y cómo retirarlos, obviamente tiene que tener cierta capacidad antibacteriana para poderlo trabajar, ¿no? Para poder eliminar el biofilm. Ahora, Munitic en el 2019 hizo esto y descubrió, ¿no?, que la clorexidina en un biofilm adulto, que si es un biofilm que ya tiene más de 3 semanas, la clorexidina es inefectiva. Sin embargo, al igual que Munitic, otros 2 estudios, creo que no fue de Japa solo, descubrió que tanto el hipoclorito de sodio al 1% como la clorexidina al 2% sí son capaces de eliminar el biofilm joven. Esto quiere decir que tiene menos deformación de 2 semanas, ¿no? Generalmente una semana es un biofilm bastante joven. Y ya llevo como 1 hora o 1 hora 10, entonces nos vamos a apurar aquí, creo que ya vamos a terminar. Y aquí está el estudio también de Munitic, ¿no? Con MTA-Filatex, Endosequence, BioRoot y Total Fill, ¿no? En cuanto a la eliminación de las bacterias que están dentro de los túbulos, ¿no? Entonces, eh, BioRoot aumentó o logró ser antibacterial aún en la presencia del irrigante que se utilizó, ya sea agua o EDTA, o sea, funcionó muy bien, tuvo buenas propiedades antibacterianas, y BioRoot y H+ y Total Fill son los que fueron trabajados, pero BioRoot fue el que salió mejor en las propiedades antibacterianas después de 30 días. Entonces, cuando obtenemos un sellador, es que queremos que rellene todos esos recovecos, todos esos pequeños espacios, pero con las técnicas de obturación incrementando con calor, pues vemos que tenemos que nos dicen que afectan ciertos cementos hidráulicos porque los deshidratan, ¿no? Entonces, Chile recomendó aplicar calor en la obturación desde 1967, ¿no? Para dar una mayor adaptabilidad a la gutapercha. Entonces, ¿qué sucede si mezclas calor en la obturación? Pues puede inducir cambios en tus selladores endodónticos, ¿no? Entonces, ATME en el 2017 hizo este estudio con obturación de calor, ¿no? Y ver la compatibilidad que tenían los cementos selladores con el calor, ¿no? De resinas epóxicas y silicatos, ¿no? A 30, aplicarle calor por 30 segundos y por 60 segundos. Entonces, aplicó a 200 grados y a 250 grados. Y los cambios fueron significativos, o sea, cambió mucho la consistencia del cemento de resina epóxica al aplicarle calor por 60 segundos. Sin embargo, los silicatos no tuvieron cambios, en este caso fue el BioRoot, no tuvo cambios ni de volumen, no tuvo cambios ni de su química, ¿no? Siguió funcionando igual. Entonces, otra cuestión que nos habían dicho que pudiera deshidratar el cemento, yo lo vi con algunos casos que hizo el doctor, buen amigo, Alberto Díaz Peme, él ha obturado, yo obturé como 2 o 3, pero ya no regresaron los pacientes por la pandemia, entonces no tengo secuencia de esos casos clínicos, ¿no? Aquí les voy a presentar unos casos clínicos, nomás para que vean la funcionalidad de BioRoot. Aquí tenemos, pues mucho no tengo seguimiento porque por la pandemia no acudieron, pero aquí tenemos este seguimiento de la radiografía inicial, vino a hacerse estas 2 endodoncias. El paciente, la radiografía final, vieron que tiene una curvatura bastante severa, el MB2, y acá tiene 2 conductos de este segundo premolar, ¿no? Para que cuando les digan que los segundos premolares son un conducto, pues no es cierto, generalmente tienen 2, nomás tenemos que buscarlo, ¿no? Entonces vemos la radiografía final, vemos a las 4 semanas, el paciente todavía tiene un cierto grado de lesión apical. En el premolar, vemos a las 41 semanas, ya no hay lesiones apicales, ¿no? Entonces funciona bastante bien y trabaja muy bien, ¿no?
Este es otro que me mandaron, que le habían hecho una pulpotomía, bastante buen acceso hicieron, entonces radiografía inicial me llega así, yo lo obturo, su hermano es dentista, le hizo la pulpotomía, él vive en San Diego, entonces regresó por la radiografía final, y 40 semanas después regresa y el diente está asintomático, ya está sellado con resina, aunque ahí quedó un gapcito, todo está funcionando súper bien, ¿no? Estos son los que me interesan un poquito más. Vemos esta persona que seguía con dolor, es amiga mía, seguía con dolor y les comenté, ¿sabes qué? Tiene un problema oclusal. Me dijeron, pero no encontré el cuarto conducto. Lo voy a desobturar. Entonces lo desobturaron y me lo mandaron y se pasaron un poquito con la gutapercha, ¿no? Y ahí hay una inflamación. Pero desobturaron y desde ya la paciente conmigo y le encontramos el cuarto conducto. No me foto con mi celular, perdón, ¿eh? Lo operamos con Gerrut y vemos que caminó por ese pequeño espacio por donde se fue la gutapercha, caminó el cemento Biorrut, pero esto es gutapercha, ¿no? Parece que es Biorrut, ¿no? Pero es gutapercha, ¿no? Entonces, ahí a las 4 semanas, pues obviamente no va a haber mucho cambio, pero a las 24 semanas vemos que la inflamación no se mantiene tan activa. Vemos a las 36 semanas, la inflamación está cediendo, aún así la gutapercha está ahí. Y vemos a las 84 semanas, me alcanzó a salir todo el lápice, pero no tiene ya inflamación, no tiene olor, a pesar de que trae la corona, vemos que está muy bien obturado, no hay lesiones en ningún otro de las raíces, ¿no? Vamos a ver este premolar que me lo mandaron desde Ensenada, que está como a 3 horas donde yo vivo en Mexicali. Entonces lo obturamos, ¿no? Terminamos en el 2017, 2 semanas, 4 semanas, vemos que ahí empieza una ligera inflamación, o yo notaba una ligera inflamación, dije, me pasé. Vemos a las 8 semanas cómo se ven esos ligeros cambios, ¿no? Aunque todavía no veo el ligamento totalmente formado. Vemos a las 12 semanas, me estoy preocupando porque lo veo más inflamado, y eso que no trae brackets ni nada, pero tampoco traía provisional, ¿no? Vemos a las 36 semanas, ya casi no se ve, aquí todavía veo una pequeña lesioncita, y vemos a las 84 semanas, ya está el ligamento aquí, ya está el ligamento también aquí, y parece que la lesión ya ahí está recubriéndose. Posiblemente con un CBCT se va a mirar una lesión, pero ahí se ve bastante bien. Aquí tenemos este paciente que es una niña que me llegó con mucho dolor. De hecho, aquí fue donde empecé a utilizar Medicaín. Le hablé a Fernando y le dije, ¿sabes qué, Fernando? Yo sé que trabajas Pacetodón, pero dime por qué sí le puedo aplicar anestesia a esta niña, ¿no? Y te la compro, mi amigo. Es más, te voy a decir por qué y te voy a mandar una caja, ¿no? Y sí me regaló una cajita. Trabajamos muy bien. No la podía atender. O sea, en lo que se acaba una línea y quería meter otra, ya le dolí otra vez. Estaba muy inflamado. Y nomás le puse un cartucho normal, cigomática baja, y la pude atender 47 minutos, casi la hora, y no le dolió y trabajamos, ¿no? Entonces, ahí le pusimos hidroxicalcio nada más la entrada de los conductos, ahí lo curamos en noviembre del 2017. Vemos que formé un escalón y no pude bajar, y aquí se empieza a formar una lesión. Vemos 4 semanas después, sigue algo extraño ahí abajo. Vemos 16 semanas, ya no veo esa lesión, veo que está cediendo. Veo a las 32 semanas, ya no veo nada de la lesión, ya incluso estoy viendo el ligamento ahí. Y ahora estoy viendo posiblemente pasado el palatino, salgo de una y me meto a otra, ¿no? Por ejemplo, vemos a las 80 semanas, no hay lesión a pesar de que está corto y obturado con cemento Biorrut. No hay inflamación a pesar de que puede ser que está pasado el palatino. Y aquí también me quedó un poquito desviado este conducto, pero tampoco hay lesión, ¿no? De 80 semanas, ¿no? Como conclusión, pues lo único que les puedo decir, después de tenerlos no sé cuánto tiempo, una hora 15, ¿no? A lo mejor me pasé más. Perdón, hay una disculpa por esa situación, me emociono y me agarro hablando, hable y hable, ¿no? Como conclusión, pues vemos que vamos a tener que cambiar, ¿no? Vemos estos paradigmas que ya están cambiados, de que no podemos obturar a cono único, sí podemos obturar a cono único. Ya vimos ciertos casos que están funcionando muchos meses, muchos años después, a pesar de la pandemia, acudieron algunos, tengo esas radiografías. Entonces, ¿qué vemos? Pues vemos que sí funcionan, pues, ¿no? Sí funciona el cono único con los cementos indicados y con la habilidad
y técnica de instrumentación adecuada, ¿no? No todos lo vamos a poder hacer, entonces refieran a su endodoncista o edúquense, por lo menos a saber cómo solucionar problemas, porque a veces nos mandan, pues, es que yo lo hice, pero ya no sé, y pues ya el que queda como malo de la película a veces es uno, o a veces ya no se puede rescatar ese diente, ¿no? Entonces, nada, no cuesta remitir, remitan al profesional, trabajen los cementos biocerámicos. Aquí hay un testimonio, como vieron, yo no me enfoqué en biodentil, me enfoqué más en BioRoot y hablé muchas propiedades que tiene y hablé en evidencia científica, ¿no? Ahí están los artículos, están publicados, no es experiencia mía o no es porque a mí me gusta, yo lo dije, no, ahí está, y me baso en esas situaciones para trabajar, ¿no? Yo se lo dije a Fernando desde un inicio, vamos a hacer esto y vamos a hacer investigación. ¿Por qué? Porque me gusta, ¿no? Pero la pandemia nos afectó a todos hemos tenido momentos difíciles, pero ya vamos a regresar seguramente muy pronto a nuestras actividades normales y pues hagamos buen trabajo, ¿no? Aquí están mis cuestiones, mi teléfono celular, si me quieren mandar un WhatsApp, no hay ningún problema, si me quieren mandar un correo, si me quieren buscar en Facebook como Tano Mechnikov o como TM Endo Microendodontics, me pueden agregar. El Twitter ahorita no lo estaba utilizando, pero, por ejemplo, Instagram, sí reviso los mensajes que me mandan y el link es más que nada para estar en comunicación con muchos de mis colegas que están fuera de México, ¿no? Pero igual también si me mandan un mensaje, lo contesto a la brevedad, a veces me tardo, ¿no? Pero podemos hacerlo. Creo que sigue la sección de preguntas. Ah, pensé que fuera Fernando Flores. Pero nada más quiero agradecer, pues, obviamente, a toda la audiencia. Quiero agradecer a Fernando por la invitación, obviamente a COA, ¿no? Y a ustedes por estar siempre aquí al pendiente y estarme checando o echando la mano para que esta plataforma funcionara de lo mejor con mis presentaciones. Y una disculpa por los minutillos que me pasé, no sé cuántos, pero gracias.